¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene la música disco? ¿Cuál es su origen? Pues hoy vas a encontrar esa respuesta aquí en World Media. Porque Jaime Ojeda y un servidor, José Luis Martín, te vamos a llevar las claves de cómo cambió todo en los 70 y se arrancó con el mundo de la música disco gracias a un tema, a Donna Summer y la canción I Feel Love. Pero hay mucho más detrás de esta historia y de sus productores y de cómo lograron pues que todo cambiara. Y encima es impresionante lo que nos cuenta Jaime Ojeda en el día de hoy, lo que te va a contar a ti, porque lo que ocurrió es para enmarcar cosas que se dan y que solo en algunas circunstancias pues le ocurren a algunos artistas. Así que quédate para disfrutar de este contenido de World Media que llega ya. Y hablar de música y de grandes artistas, pues para eso hay que hacerlo con alguien que sabe mucho de esto. Y ese es Jaime Ojeda, que como siempre me encanta saludar para charlar con él un ratito del mundo de la música. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José, ¿qué tal? Pues la verdad que muy bien, con muchas ganas de hacer otro podcast con otra historia del mundo de la música y con una historia, la verdad que no por conocida, deja de sorprender un poco de la importancia en esta ocasión, de una canción que tuvo el poder de cambiar la música. Y puede parecer como muy contundente el título, pero es que realmente la frase no es nuestra, ni la hemos escrito así en un momento de ensoñación, sino que viene directamente de la mano de Brian Eno y David Bowie, que ya en 1977 vieron el poder de esta canción. Así que imagínate cómo serían esos momentos, porque quizás ahora, cuando hablemos de la canción, podemos con la perspectiva del tiempo decir que, bueno, no es para tanto, pero en aquellos momentos, en 1977, José, supuso una auténtica revolución, al igual que fue en ese mismo año el estreno de Star Wars de George Lucas, que definitivamente cambió el cine. Pues esta canción de la que vamos a hablar cambió la música. Y vamos a intentar explicarlo a lo largo del podcast, a ver si nos sale bien explicarlo y podemos contar un montón de cosas acerca de una canción que yo creo que todos conocemos, que es I Feel Love de Donna Summer. Bueno, pues antes y dejamos el gancho ya para a continuación explicarlo en profundidad. Antes hay un comentario que no quiero dejar pasar, que nos dejaban en este caso en YouTube, en el canal de World Media, donde ahí también todos estos podcasts salen con imagen estática, pero bueno, los puedes escuchar igualmente. Y es el capítulo número 103 de la historia de los New Romantics, donde hablábamos pues de esos esa tendencia musical, ¿no? De grupos, cantantes, ¿no? Como Spandau Ballet, si no me equivoco, o Duran Duran, entre otros. Y nos dejaba el comentario Jorge de Angelo, que decía: buenas, excelente el resumen de la historia de los nuevos románticos. Lo mejor desde Argentina. Así que bueno, qué bien. Desde aquí, desde aquí un fuerte abrazo a Argentina también y ese comentario pues que se alegra uno de ver desde dónde escriben. Pues sí, pues la verdad que un saludo a Jorge, al saludo para Argentina, y la verdad que, oye, pues encantado de que haya gustado. Y comentábamos, José, que ha dado de sí ese podcast, parece que gustó bastante. También es un tema muy, muy agradecido, ¿no? Porque fue un momento de la música, la verdad que yo creo que muy, muy brillante, es que tuvo de todo los nuevos románticos y también marcaron un antes y un después en el mundo de la música, y yo creo que ha quedado ya como una época preciosa, ¿no? Y más si tuvimos la suerte de vivirlo, más jovencitos o menos jovencitos, y se ve que Jorge pues la vivió, o si no la vivió, pues se ve que le gustó, y desde aquí el saludo y las gracias por el comentario, que la verdad que nos hace mucha ilusión recibirlo, porque nada mejor que recibir el feedback de los oyentes para saber si le van gustando los temas, si estamos haciendo un poco bien nuestro trabajo y las historias que contamos están gustando y las estamos explicando bien. Pues desde aquí, como dices tú, ese abrazo a Jorge, y a todos aquellos que quieran dejar sus comentarios, pues pueden hacerlo, no solo en los podcasts, sino también en YouTube o donde quieran, que siempre nos va a llegar la notificación de esa apreciación de lo que hacemos, como dices tú, Jaime, y encantados también de poder contarlo. Bueno, y ahora sí, nos centramos en Donna Summer y en esa canción que, como dices, pues marcó un punto de inflexión, y algunos consideran
pues que creó el sonido del futuro en I Feel Love. Exactamente, tú lo has dicho porque realmente fue así. Es que no tiene más dobleces, ¿no? Así de sencillo y de contundente. Hay momentos en la historia del arte, de la música, del cine, que aparece una creación que lo cambia todo porque sus creadores han tenido el acierto, el talento, el momento brillante de inspiración de hacer algo que no se había hecho y rompe moldes, ¿no? Y a mí lo que me sorprende de esta historia, José, es que son Brian Eno y David Bowie los que ven el futuro en esa canción. Me parece increíble porque es que estamos hablando de dos super creadores. Brian Eno es un productor mítico. Él ha trabajado con, entre otros, U2. Junto a Daniel Lanois hicieron, por ejemplo, el álbum de Joshua Tree, que pues yo creo que uno de los álbumes más históricos del mundo de la música, del pop en especial. Y como te decía, pues ponemos la máquina del tiempo a funcionar y nos vamos a 1977 y están en Berlín Brian Eno y David Bowie creando Heroes, el después mítico disco de David Bowie. Y tú imagínate cuando ellos están en esas sesiones. Además, David Bowie se va del Reino Unido a Alemania, concretamente a Berlín, para que su disco suene a industrial, suene diferente. A Alemania y concretamente Berlín siempre tuvo una especial característica para los grupos británicos que se querían alejar del pop inglés y de la forma de grabar y digamos, del procedimiento de grabar un disco pop, que ya lo tenían, José, más que masticado, ¿no? La verdad es que yo a día de hoy me sigo sorprendiendo cómo es una máquina de hacer música las Islas Británicas, ¿no? La facilidad que tienen de hacer música y toda, pues, buenísima y brillante. Pero en aquella época David Bowie y Brian Eno, pues eso, se van a Berlín y allí les sorprende la publicación del I Feel Love de Donna Summer. Y cuenta la biografía de David Bowie que Brian Eno de repente entra corriendo y súper nervioso con un disco en la mano, un single en la mano, y le dice a David Bowie: ¿ves este single que tengo en la mano? Y David Bowie le dice: sí, pero ¿qué te pasa? Que es que nunca te he visto así. Y Brian Eno le dice: David, este disco va a cambiar el sonido de la música en los próximos 15 años. Y bueno, pues Brian Eno, digamos que acertó y se equivocó. ¿En qué acertó? En que sí, que iba a cambiar el sonido de la música, pero no para los próximos 15 años. No, es que iba a ser para siempre. Claro. Así que se quedó corto, incluso Brian Eno, ¿no? En esa afirmación. Y la verdad que así de potente empieza esta historia. Una increíble historia que une la sensualidad de la música disco, que en el 77 José estaba en todo su esplendor, y la revolución de los sintetizadores. Aquí es donde entra una parte diferencial, porque Donna Summer y los productores Giorgio Moroder y Pete Bellotte no solo crearon un éxito internacional, sino que sentaron las bases del pop sintético, de los New Romantics, hablando de los nuevos románticos, del Italo Disco, del High Energy, que fue el estilo musical que, digamos, sustituyó a la música disco, el electro, el house, el techno y muchos más estilos, que todos ellos tienen como base esta canción de Donna Summer. Y yo creo que estamos hablando ya no de palabras mayores, sino de palabras muy, muy, muy mayores, porque ha influido después en las siguientes generaciones de artistas de pop, de rock y de dance. Así que imagínate, ¿no? Y la historia se remonta más atrás porque Moroder y Giorgio Moroder, del que hemos hablado en este podcast de World Media, un músico realmente imprescindible. Esta gente, José, que nace para innovar. Gente que además se empeña en hacer cosas diferentes, porque claro, ahora, José, está a la orden del día que los productores tengan su portátil con Pro Tools, con los plugins y con un pequeño aparatito de hardware y hagas la música ahí. Pero es que en el 77 no había nada de esto. Y los innovadores como Giorgio Moroder, pues tela el trabajo que tenían que hacer
porque se construían sus propios instrumentos, sus propios sintetizadores, y Giorgio Moroder, bueno, pues ha sido uno de los grandes, grandes, grandes. Y ellos llevaban años haciendo de Summer una diva intercontinental de la música disco. Ujú. Pero la verdad que no tenían ni idea cuando grabaron el I Feel Love, que era además la canción que cerraba su álbum de 1977 llamado I Remember Yesterday, que iba a impulsar la carrera de la cantante hasta la estratosfera y mucho más allá, y además cambiaría la historia de la música. Y ellos dicen bueno, que esta canción la hicieron ellos como una canción más, que tampoco es que se la curraran en exceso, porque la canción la escribió y la interpretó Donna Summer en tan solo 10 minutos, José. Anda, o sea, que la grabó En del 10 tirón. minutos. Sí, 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 es que ellos necesitaban una canción para cerrar el disco, Mm. este I Remember Yesterday del 77, y les faltaba una canción. Y bueno, Giorgio Moroder había estado trabajando en unas secuencias de sus increíbles montajes de sintetizadores y con un loop que tenía ahí en la cabecita y que bueno, que querían añadir una canción más al disco. Entonces le pusieron una pequeña maqueta a Donna Summer. Donna Summer pidió unos minutos, escribió la letra y bueno, pues nada más y nada menos que en 10 minutos tenía esa canción que iba a cambiar el, la historia de la música. Realmente a mí me parece la historia Sí. poderosísima y sorprendente, José. Sí, porque además te das cuenta cómo en un abrir y cerrar de ojos se cambia los designios, ¿no? Del mundo de la Sí, música con algo así, ¿no? 10 minutos, déjame eso, te escribo la letra, vamos a probarlo y como dices tú, al final sale él corriendo con ese disco en la mano para enseñárselo al resto y decir, mira lo que tengo aquí, el cambio, ¿no? El cambio generacional. Y por cierto, también hay que decir que a los que, digamos, tengan unas edades que no estén acorde a todo esto que estamos hablando, que no se esperen tampoco, ¿no? Que cuando estamos hablando de música disco, crean encontrar algo que a día de hoy es lo más conocido. Estamos hablando de los inicios y sí, de un formato diferente, pero que fue la raíz para que creciera ese gran árbol del mundo de la música con sus ramas de luego electrónica, metal, transmetal, todo eso que al final hemos conocido, pero que tiene su sí, origen aquí, en este punto. totalmente. Totalmente, totalmente. Y también advertir a los que vayan a escuchar la canción por primera vez Sí. que se preparen para algo hipnótico. Porque la canción es que, bueno, pues yo creo que eso es lo que tienen las obras maestras, ¿no? Hmm. Una sencillez, pero digamos, una potencia tan importante, vamos, un acierto compositivo realmente, bueno, que te saca de donde estás y es algo hipnótico, ¿no? Y es súper curioso porque Moroder y Belot, los creadores del disco, los productores de este disco, digamos que plantearon el disco I Remember Yesterday como un disco conceptual en el que cada canción representa una época diferente. Uh-huh. Y la verdad que querían cerrar el disco con un tema que simbolizara el futuro musical. Y la verdad que ellos cuando lo hicieron es que no sabían lo acertados que estaban. Es que es súper curioso además Hmm. porque es que han creado algo que quizás ellos ni siquiera eran conscientes ni lo hicieron aposta, ¿no? Es a lo mejor algo, y igual estoy exagerando la comparación, pero cuando Da Vinci hizo la Mona Lisa, ¿no? Uh-huh. Claro, sí. Igual no sabía lo que estaba, o sea, no era consciente de lo que estaba creando, al igual que si Miguel Ángel pues sí era consciente cuando hizo el David de que estaba, además él lo sabía, ¿no? Porque trabajaba muchísimo en sus esculturas, ¿no? Y con el David, leyendo un poco la historia del Renacimiento y en esa ciudad como es Florencia, pues ves como Miguel Ángel sí que trabajaba a posta y quería pasar a la posteridad como fuera y era una persona intratable, ¿no? Porque era uno de estos genios intratables. Uh-huh. Pues aquí Moroder y Belot, pues la verdad que dijeron, oye, vamos a ver qué nos sale aquí, que sea perdurable, que suene a futuro. ¿Y cómo haces eso, José? ¿Cómo sabes? Tienes que ser un poco genio para imaginarte el Sí, futuro, ¿no? sí, efectivamente. Te lo puedes imaginar, pero digamos, todos hemos imaginado el futuro, ¿no? Y nos podemos poner a hablar. Pero plasmar eso en algo tangible, ya sea un producto o en este caso una canción, es muy difícil.
y la verdad es que ellos lo lograron, ¿no? Y es que en esa época, José, los sintetizadores seguían siendo una novedad futurista y suficiente como para hacer una lección adecuada y natural para producir precisamente una canción futurista. Y Moroder, pues por supuesto, no era ajeno a los sintetizadores, ya que los había utilizado hasta cansarse para sus trabajos en solitario, pero además hay una pequeña nota aquí al pie de página de este podcast que, como siempre, José, hay una figura, un héroe anónimo que no se conoce, Sí. pero que es imprescindible para que todo esto saliera adelante. Y es que Giorgio Moroder cuenta para este proyecto con un ingeniero alemán que se llama Robbie Wedel, que era un experto en los teclados Moog, M-O-O-G. Sí. Son unos teclados míticos que la verdad que no nos cansaremos de hablar de ellos porque forman parte de la mítica de la música. Lo que pasa es que igual, entre comillas, pues hay que ser ya, digamos, un pasito más friki, ¿no? Para ya decir, oye, vamos a ver qué instrumentos utilizaron y demás, aunque los Moog, bueno, tanto la marca como sus modelos se pueden ver, ¿no? En vídeos de la época y demás, vemos claramente esa marca Moog, ¿no? Pero es que trabajar estos sintetizadores, José, era la tela de difícil. Es que era muy difícil. Entonces tenías que contar con un ingeniero Uf. para que te los programara y te los dejara funcionando de forma correcta. Entonces, a diferencia del método habitual de Giorgio Moroder, primero crearon el Groove, una ondulante línea de sintetizador bajo, que además, Tela Marinera, grabaron en el Estudio 54. Anda. Es increíble, ¿no? Estudio 54, esa Sí. discoteca neoyorquina que es el símbolo de la música disco. Vamos, hablar de música disco y de Estudio 54 va indefectiblemente unido. Y ellos querían contar con Doctor Who para que grabara esto, ¿no? Y él les dijo, oye, mira, si quieren que yo grabe este bajo sintetizado, necesito hacerlo donde yo me encuentro cómodo. Y se fueron allí, a Estudio 54, y lo grabaron allí. Y ahí está esa línea de bajo sintetizado que me parece una de las partes más hipnóticas, ¿no? Claro. También comentar que en esa época las cajas de ritmo aún no tenían la sofisticación necesaria, así que crearon cada sonido de batería en el sintetizador y los grabaron individualmente por separado. Uf. Y resulta bueno, que el producto iba saliendo adelante, la canción iba quedando muy bien, pero no conseguía un sonido concretamente del bombo que les acabara de gustar. Así que contrataron a Keith Forsey, que luego sería un productor importantísimo, por ejemplo, de una estrella poco conocida aquí en España, como es Billy Idol, y él se encarga del bombo, que, José, es el único instrumento no electrónico del tema. Es el único instrumento analógico de esa canción que grabó Keith Forsey, que era un especialista en bombos. Y ahí lo graban de forma analógica, tocando él el bombo, y eso lo une con el resto de creaciones, junto con ese bajo sintetizado de Doctor Who, para dar lugar a esa maqueta, en la que luego se la ponen a Donna Summer, y bueno, pues escribe la canción en 10 minutos, con una letra sencilla, pero también hay que decir con una carga erótica importante. Claro. Porque la canción, enseguida a Donna Summer le sugirió un erotismo tremendo, ¿no? Por eso yo decía hipnótico, ¿no? Porque va a ser hipnótico y muy erótico el momento de escuchar esa canción. Entonces, ese palpitante fondo electrónico creado por Moroder y todo el equipo, pues a Donna Summer le sugirió eso. Una letra sencilla, pero muy erótica, que también fue parte del éxito, porque en el 77, bueno, pues había que un poco lanzarse, ¿no? Para poner ahí, digamos, partes eróticas y la canción, que además es una canción que se va a más de 10 minutos en su versión original, pues tiene de todo un poco. Y no desvelamos más para que los que lo vayan a escuchar se lleven las sorpresas, ¿no? Efectivamente. Y este aquí, que el jefe de la casa discográfica de toda la vida de Donna Summer, Casablanca Records, Neil Bogart, escuchó la canción y dijo, a ver, esto tiene que ser single. Esto no puede ser la canción, o sea, es la canción que cierra el disco, pero normalmente antes, José, los vinilos, pues ponían como primeras canciones los primeros singles.
porque es que, claro, ahora en un mundo digital nosotros podemos ir a la canción que queramos, cuando Claro. queramos, y apretando un botoncito en el móvil. Sí, sí, sí. Pero es que con un vinilo no, con un vinilo te tienes que levantar, coger la aguja, bueno, todos hemos tenido un vinilo, ¿no? Con nosotros. Sí, Y efectivamente. lo que se solía hacer, José, era poner las canciones más importantes al principio del vinilo, para que del tirón pues tuviese los 2, 3, 4 primeros singles que se iban a lanzar del disco, pues los tenías ahí, ¿no? En el disco. Pero es que el I Feel Love era la última canción del disco, es decir, te tenías que ir a la cara B y el último corte iba a ser esta canción. Entonces, no, cuando lo escucha el jefe de la casa discográfica, de Casablanca Records, dijo, no, esto tiene que ser Un single, sí o tiene que sí. ser el single. Sí. Y claro, cuando salió este nuevo sonido radical, pues imagínate, enseguida saltó a la fama y empezó a inspirar a un montón de artistas con visión de futuro, porque es que, José, estaban viendo el futuro. Es que es increíble, ¿eh? Como una Sí, sí. canción te abre la vista y digamos que te abre la creatividad. Y eso sucedió con esta canción, así que hay que darle un crédito realmente, realmente increíble. Y después Blondie, que al año siguiente sacó la canción Heart of Glass, Mm. pues dijo que evidentemente Heart of Glass no hubiese sido posible sin, eh, sin la canción I Feel Love de Donna Summer, porque esa plantilla de electrodisco nadie se había atrevido a hacerlo, y como ya estaba el I Feel Love, pues, pues sobre eso se lanzaron un montón de canciones, y el Claro. Heart of Glass de Blondie, José, es otra canción mítica. Sí, sí, además, Entonces imagínate, es decir, imagínate lo que vamos sumando, ¿no? sí, sí, es decir, el título ya te viene a la cabeza y ya tarareas cómo es la canción. Si realmente la has escuchado, sabes que se te queda y es verdad que encuentras todos esos matices, como dices, electrónicos de la canción de Donna Summer, pero que si no llega a haber sido la pionera, como dices tú, pues también le habría costado lo suyo. Jaime, como antes no contaste algo sobre el erotismo, Sí, y Donna Summer no solo fue la creadora del sonido del futuro, también fue la creadora del sonido sensual, porque, y es la anécdota que tengo yo sobre ella, 2 años antes, estábamos hablando del 77 con este I Feel Love, en el 75 hizo otra canción que se llamaba Love to Love You Baby, y claro, sí, esa canción se convirtió en la más sensual, y a ella la convirtió en la más sensual, ¿por qué? Porque en la canción Donna Summer tiene 23 orgasmos fingidos. 23. 23, casi nada. Resulta que, claro, Sí, es una canción muy, muy sensual, donde también está Giorgio Moroder, y donde, para que la canción tuviera el efecto que ellos buscaban, Giorgio Moroder obligó a salir a todos del estudio, se quedó ella sola, claro, le pusieron claro, el micrófono en el suelo, ella se tumbó y empezó a cantar, y con la voz entrecortada, aireada, claro, sensualmente. Le llegaron a preguntar en su momento, ¿te llegaste a tocar? Dice, me toqué la rodilla. O claro, sea, no mucho más. Y dice que pensó claro, claro. en Marilyn y cómo la cantaría Marilyn Monroe para ella llegar a ese tono sensual y erótico, que luego ya también reconoció con el paso de los años que no le gustó. No le gustó porque era muy católica y ella no tenía ese perfil, pero dentro Ya. de la época y lo que había, pues llegó a alcanzar esos 23 orgasmos fingidos, que bueno, no sé su pareja cómo se lo tomaría esto después de Sí, conocer la sí, noticia, ¿no? Decir, oye, ¿esto qué es total, real verdad que. o ficción? Pero bueno, es una anécdota y dentro de ese erotismo que tenía en I Feel Love, pues ya también traía cola de esta canción de 2 años antes. Pues sí, la verdad que una mezcla, ¿no? De un Sí. montón de elementos que al final da como resultado un tema mítico. Y José, comentarte, para ir acabando, Mm. tal y como decíamos, de la influencia de esta canción, de Life Feel Love, que se edita en el 77, pues poquito después, al principio de los 80, vamos, desde el año 80, llega el auge del tecnopop. Mm. Y llega la escena del nuevo romanticismo, los nuevos románticos. Mira, vuelven a salir por aquí, en Inglaterra, a principios de los 80. Y claro, esa canción, José, es, digamos, el tótem del nuevo romanticismo, de los New Romantics y del tecnopop. Esta canción es como, digamos, el ejemplo a seguir, o es un poco la canción a la que todo el mundo se agarra. Y en 1980, los Simple Minds
la canción llamada I Travel no era otra cosa que el I Feel Love para la generación post-punk. Y luego en el 81, el cantante de Human League, otra super banda de Sí. techno del Reino Unido, Phil Oakey, le dijo a Mark Cooper, el dueño de Record Mirror, que Human League querían ser como ABBA o al menos como Donna Summer. Entonces, bueno, pues imagínate, ¿no? Están poniendo ya a Donna Summer a la altura de ABBA, Claro. que ya estamos hablando bueno, del Olimpo musical, ¿no? No hay nada más, no hay nada más grande que todos estos grupos, ¿no? Y luego, José, pues llegan otros cantantes, como por ejemplo Jimmy Somerville, miembro de Bronski Beat, que dice que él se hizo cantante gracias a la canción I Feel Love, que sus padres se la ponían mucho y él dijo bueno, que él se quiso hacer cantante por esa canción. Y después con su grupo Bronski Beat, pues hizo una versión del I Feel Love, que por cierto recomiendo porque es una versión buenísima del año 1985 y que bueno, que digamos que fue, digamos, la base para el desarrollo del sonido dance, high energy de los años 80, que tiene una importancia tremenda porque fue el que tomó el testigo musical para las pistas de baile de la música disco, ¿no? Así que, bueno, tenemos también versiones, por ejemplo, de Sam Smith, que también hizo una versión de Life in Love en 2019. Y bueno, pues la verdad que las versiones no han parado y es una canción mítica, la verdad que mítica. Y es un punto de inflexión también, por ejemplo, en la música house. Así que imagínate, y la historia pues sigue en 2022 porque I Feel Love sigue encabezando listas y la revista, por ejemplo, Rolling Stone, la pone ahí en uno de los top de las canciones dance de la historia, y Beyoncé en su nuevo disco, en su último disco Renaissance, que por cierto está multinominado para los Grammys, le hace un homenaje con una canción que se llama Summer Renaissance. Así que después de 45 años, el éxtasis electrónico que cambió el mundo sigue siendo tan excitante como siempre lo ha sido. Pues solo nos queda dar las gracias a Giorgio Moroder, a Donna Summer, a todos los que hicieron posible este cambio que nos ha hecho que a día de hoy tengamos la música que tenemos, la buena, ya no hablamos de otra y no vamos a entrar en eso. Y como siempre, Jaime, pues siento amor, la verdad que ha sido maravilloso conocer la historia y dentro de poco pues seguimos conociendo muchas más historias, ¿no? Al respecto del mundo de la música, que como siempre tú dices, pues no nos deja de sorprender todo lo que hay detrás de todos aquellos discos que se grabaron en su momento y que ahora pues conocemos también gracias en este podcast. Sí, la verdad que es apasionante el investigar y adentrarte un poco más en las historias de la música y fíjate, en esta ocasión, pues con una sola canción, imagínate el juego que nos ha dado, ¿no? Para este podcast, así que maravilloso. Una canción y 10 minutos, ojo, que sobre todo sí. llamativo es, vale, me he currado grabar todo esto, pero luego la letra en un momentito y el resto pues venga, hilado, o sea que impresionante lo que ocurría antes, que había mucho trabajo también detrás, pero mucha creatividad y grandes estrellas que conseguían esos éxitos, sin duda una barbaridad, Jaime. Sí. Una forma diferente de hacer música y digamos también una época en la que te podías permitir todo eso, ¿no? Ha cambiado mucho, pero ahí queda la historia y nosotros la vamos contando en estos episodios de podcast, la verdad.